Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde México con Margarita María Zorrilla Fierro. Margarita es directora de Desarrollo Educativo en el Instituto de Educación de Aguascalientes, además de ser directora general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de INE. Es integrante de la Junta del Gobierno del INE a partir del 30 de abril del 2013, además de ser docente e investigadora de la Universidad Aguascalientes de México. Bienvenida, Margarita, a este contacto internacional. Bueno, gracias. Nada más aclaro que fui directora de Desarrollo Educativo, fui directora general. Ahora mi cargo es consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Perfecto, Margarita. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tú has trabajado fuertemente el tema de la supervisión educativa, el tema de la transformación del sistema educativo en general, y cuando analizas las reformas educativas, trabajas varias dimensiones para poder entender el proceso de reforma educativa. Nos hablas de la dimensión técnico-profesional, de la dimensión política, de la dimensión científica, de la dimensión de práctica educativa y de la dimensión pedagógica. Es decir, nos hablas de transformar desde la referencia teórica. En ese sentido, ¿cuál para ti son los mayores retos de la transformación de los sistemas educativos hoy? Las personas. O sea, el mayor desafío es que los sujetos, las personas que estemos implicadas en los procesos de transformación, podamos conseguir una visión compartida. En algún aspecto, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos compartir todos con relación a la necesidad de las reformas educativas? A mí me parece que lo que podemos compartir todos es que nuestros niños, adolescentes y jóvenes son la razón de ser de cualquier reforma educativa. Lo que hagamos es para que ellos tengan mejores oportunidades de desarrollo, mejores oportunidades de aprendizaje. A mí me parece que ese es el centro y creo que en ese punto con cierta facilidad nos podemos poner de acuerdo. Pero el mayor desafío es eso. Ahora, ¿qué significa el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué significa en términos psicológicos, en términos socioculturales, en términos pedagógicos? Bueno, pues eso ahí ya podemos entrar en diferencias, pero me parece que siempre podremos encontrar denominadores comunes si nuestra principal preocupación son ellos y ellas. Partiendo de tu trabajo sobre el tema de supervisión, aquí en Venezuela, y me imagino que en todo tu país también, porque es un debate en América Latina, se discute sobre cuál es el momento de ingresar al ejercicio de la supervisión. Si puede un profesional externo a la educación comenzar a ser supervisor, o puede, o lo recomendable es que sea un docente con 8 o 10 años de servicio quien sea formado luego para ser supervisor. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? En México es un escalafón vertical. Entonces los docentes son los que aspiran a ser supervisores y generalmente tardan aproximadamente entre 20 y 25 años de servicio. Pero, y eso pero ingresan a la supervisión. Es bueno, es malo, yo creo que es una pregunta muy, muy importante. Si la supervisión educativa no es un puesto escalafonario, sino una función del sistema a la que acceden profesionales de la educación, entonces yo sí creo que tienen que tener experiencia docente y directiva dentro del sector. O sea, yo soy más ligada a
a esa idea. Hay quienes piensan lo contrario, ¿verdad? Hay quienes dicen que lo ideal sería personas que vinieran de fuera. Pero yo sí creo que tienes que tener la experiencia del salón de clases, de la organización de una escuela, saber qué significa la vida de la escuela. Si no, es muy fácil hablar de lo que se requiere, pero no tienes conocimiento de causa. Esto significaría que para ser supervisor yo sí creo que tienen que transcurrir por lo menos unos 8 años de servicio, y te voy a decir por qué lo digo. Los estudios hay estudios muy poderosos de cuándo un docente ya es un docente, o sea, y más o menos se calcula que entre 5 y 6 años una persona que ingresa a la profesión ya ha desarrollado, es el tiempo para haber desarrollado su propia personalidad, vamos a decirlo de esa manera, en la función docente, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí entre 8 y 10 años de servicio, pero lo importante sí es una persona que tiene experiencia docente. Eso es muy importante, porque la experiencia de gestión o de liderazgo de equipos de trabajo, pues no es una experiencia que se adquiere, es una experiencia que se adquiere en la práctica. Por eso, cuando yo hablo de las dimensiones de las reformas, hablo de este conocimiento, de estos saberes que proceden de la práctica educativa en general. Puede ser docente, directiva, etcétera, ¿no? Pero entonces sí creo que, y eso no se adquiere en un diplomado, en una formación, bueno, depende de cómo sea la formación específica, pero además de la experiencia de la tierra, vamos a decirle así, de la experiencia cotidiana, sí se requiere una formación específica. Margarita, y otro debate vinculado a este tema es el que ubica a los supervisores como un sector alejado de la práctica educativa, y otros quienes venimos planteando la necesidad de que los supervisores, los directores de plantel, el personal directivo, los propios supervisores tengan alguna carga académica, es decir, que no pierdan el contacto con el aula, con dar clases. Ese es otro debate. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a mí me encantaría que los directivos y yo los supervisores tuvieran una experiencia anual de contacto con los chicos. Yo soy más de esa idea. No siempre es tan fácil, pero mi argumento es el siguiente. Si tenemos, y me imagino que en Venezuela es similar, si tenemos una cantidad grande de escuelas pequeñas, en donde los docentes además realizan funciones directivas. Aquí en mi país, en estas escuelas pequeñitas que representan, en el caso de la educación primaria, cerca del 48-49% de las escuelas, no de la matrícula, son escuelas muy pequeñitas y solemos decir que es un director con grupo. O sea, es un director, es una persona que ejerce funciones docentes y directivas. Entonces, bueno, pues sí, y son los más jóvenes, son los que son los lugares más alejados. Entonces ahí están las personas más jóvenes, efectivamente, con menos experiencia, más frescas, menos, incluso menos contaminados con las cosas que no son tan buenas en nuestros sistemas educativos. Entonces, si eso es así, ¿por qué no pensar en que los directores de escuelas que solo tienen esa función y los mismos supervisores tengan también una responsabilidad docente? Entonces, bueno, hay que pensar la manera en que esto pueda realizarse, ¿verdad? O sea, bueno, yo digo que un director por lo menos debería de dar una clase a la semana, y a lo mejor cada 2 meses cambiar de grado escolar para ver cuáles son
las necesidades de primer grado, de segundo, de tercero, y así sucesivamente, porque sí hay una frase en el sistema que a mí me gusta mucho, de que el primer supervisor educativo es el director de la escuela. En el caso de los supervisores, lo que ha venido sucediendo es que fueron abandonando, por razones fundamentalmente de carácter político, se fueron alejando del trabajo pedagógico. Y entonces no se acercan a las aulas porque no se sienten seguros, ¿verdad? Pero eso no significa que no lo puedan realizar. A mí me parece que los supervisores que actualmente están en servicio en nuestros países, pues les tocó la construcción de los sistemas educativos en alguna parte de la segunda mitad del siglo XX. Y eso se dice fácil, pero no es cualquier cosa. Entonces, me parece que ellos todavía tendrían mucho que enseñarnos y que entregarnos de este sentido común pedagógico que tienen los maestros de antes, diríamos. Yo eso es lo que todavía observo en ellos, pero se nos están... Digo, ya tenemos muy poco tiempo para aprovechar la experiencia y el conocimiento del sistema, de los niños, de los docentes que tienen la actual, pues los actuales supervisores. Margarita, en nuestras sociedades, sobre todo en América Latina y el Caribe, vivieron periodos autoritarios durante buena parte del siglo XX. Y quizás eso derivó también en un modelo de supervisión y de conducción muy autoritario. A eso se le sumó todo el paradigma tayloriano en los 60 y los 70, que enfatizaba en metas concretas, que fue abandonando un poco el rol de acompañamiento pedagógico de los supervisores. Y entonces se ha generado una especie de diatriba de supervisión punitiva versus acompañamiento pedagógico. Pareciera que hay uno que fiscaliza y otro que enseña a hacer las cosas bien. Yo creo que tenemos que plantearnos un supervisor que integre ambas dimensiones, es decir, que tenga la posibilidad de tener criterios de vigilancia, pero también de acompañamiento. Totalmente de acuerdo, nada más que sí quisiera hacer una precisión desde mi punto de vista. En realidad, esta figura de la supervisión como fiscalizador, como controlador, no, su origen está en la época colonial, en realidad. Entonces, venimos de una tradición pues vertical, autoritaria, poco compartida, y por eso nos cuesta tanto trabajo en nuestros países hacer realidad nuestros sueños de democracia, ¿no? Porque venimos de una historia muy larga, socialmente hablando, socioculturalmente hablando, pues que a veces nos bloquea o nos impide. Entonces, la supervisión es una de las perspectivas más claras en este sentido, ¿no? O sea, la supervisión, de hecho, no se llamaban supervisores, se llamaban inspectores, ¿no? Y tenían esa misión, su misión era control, era saber si en una escuela estaban la cantidad de niños que debían de estar y demás. O sea, hay una anécdota acá en la historia mexicana, una anécdota, pues por ahí de los años 20 del siglo pasado, en donde un supervisor y su caballerango visitaban las escuelas que le tocaban al supervisor y un buen día el supervisor se enferma. Y entonces, pasados un par de semanas, una cosa así, el caballerango, dado que el supervisor no mejoraba su salud, decide ir a pedir el puesto del supervisor. Y entonces las autoridades del ramo dicen, pues, ¿cómo se te ocurre pedir el puesto del supervisor? Pues para lo que él hacía, yo también lo puedo hacer. Entonces, el tema está justo en esto que tú estás diciendo.
Sí necesitamos medidas de control, de monitoreo, pensando desde la perspectiva médica. Cuando tú estás en el hospital después de una cirugía, estás lleno de monitores, ¿no? Que te checan la presión, que te checan el pulso, etcétera, etcétera. Ni sé todo lo que revisan. Pero es para que si hay alguna urgencia, ese monitor es a silbar y te desvibera. Bueno, por sentido es el control, es un control de apoyo, o sea, porque tú no puedes apoyar si no tienes información, por eso digo control de apoyo, y el control sin el apoyo no tiene sentido. Y justo es la manera de entrelazar las dos dimensiones de la función supervisora, que son las que tú señalabas al inicio. A mí me parece que es una postura maniquea el decir que unos hagan la inspección y otros hagan lo pedagógico. Si así tenemos problemas ahora, imagínate si bordamos sobre esa línea, los malos serán los que hagan el control y los buenos lo que hagan el apoyo pedagógico. O sea, no quiero ver lo que provocaríamos en sentido totalmente negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que podemos aprender desde esta perspectiva que te digo, control de apoyo, porque el apoyo sin control no se puede dar y el control sin apoyo no tiene sentido. En nuestros sistemas educativos se suele hablar, Margarita, de supervisión, de supervisores, sin establecer una relación de número de supervisores con centros educativos. Entonces es como, yendo al ejemplo que tú señalabas, es como si un médico tuviera que chequear a la vez 100 o 200 pacientes, seguramente a algunos se le quedaría en el quirófano. Entonces tenemos que abrir un debate sobre cuál es el número ideal de escuelas a supervisar por un supervisor que va a hacer labores de monitoreo, pero también de acompañamiento pedagógico. Nosotros venimos diciendo algunos que quizás el número ideal o máximo de centros educativos para un supervisor que cumpla ambas funciones no puede exceder de los 5 centros educativos. Pero ese es todo un debate. Eso es un debate y nos gustaría tu opinión al respecto. Pues depende de cómo armes la supervisión. Si la supervisión solo está centrada en una persona, entonces pues 5 centros ya es mucho, y también depende del tamaño de los centros. O sea, tú tendrías que pensar en el tamaño de los centros y en la dispersión de los centros. O sea, hay varias variables que habría que combinar, ¿verdad? Porque no es en automático. Y si luego solo pensamos desde la perspectiva urbana, entonces pues es una perspectiva que tiene su razón de ser, pero solo es para los centros urbanos. Y te la voy a poner peor. En este momento no sé cómo está la distribución en Venezuela, o sea, pido una disculpa por no estar informada, pero en el caso de México, en este momento la estructura poblacional, somos casi más de 115 millones de habitantes. De estos, el 85% está en los centros urbanos. Y no está en los centros antiguos de las ciudades, están en las zonas urbano-marginales. Entonces, imagínate los supervisores, los directores y los docentes de zonas urbano-marginales altamente pobladas, con problemas de trabajo, con una serie de dificultades sociales y culturales pues, y económicas no menores. Entonces, yo sí pensaría, y bueno, lo viví, lo realicé, en equipos de supervisión. Ahora, ¿cómo se conciban esos equipos? Pues puede variar de un país a otro. Entonces son oficinas en donde tú tienes un equipo de personas que a lo mejor pueden atender, bajo el mando de un supervisor, pueden atender una docena de escuelas, por ejemplo, o una decena de escuelas, dependiendo de cómo lo pienses. ¿Esto qué significa? Que tú no puedes tener un modelo único en términos de territorio, de cantidad de escuelas, etcétera, porque tienes que pensar territorio, dispersión, tamaño de las escuelas en términos de matrícula y de docentes, porque si tú tienes 5 escuelas, pero cada escuela tiene 90 profesores, pues no es lo mismo que otra zona que son 5 escuelas y tienen 40 profesores.
O sea, la carga, pues, y la responsabilidad del monitoreo y del asesoramiento, pues cambia radicalmente, ¿no? Y pareciera que Entonces, sí creo que hay que introducir estas variables. entonces, desde tu perspectiva, la cual comparto, tendríamos que incorporar a los padres y representantes dentro de la propia dinámica de supervisión. ¿Es así, Margarita? Híjole, depende para qué. O sea, siempre hay que preguntarnos para qué queremos qué cosa, siempre. Y los papás pueden ayudar mucho si reciben el entrenamiento necesario y depende para qué los quieras en términos de acompañar al supervisor, por ejemplo, ¿no? Eso sí hay que meditarlo muy bien. En los países sajones, como la tradición, digamos, de la conformación de los sistemas educativos fue otra, los sistemas de abajo hacia, o sea, las escuelas eran aledañas a las parroquias o a las iglesias, y luego se hicieron, las escuelas eran, sus dueños eran los condados o los municipios o localidades, según se denominan en cada lado. En cambio nosotros, la escuela se creó de arriba hacia abajo. O sea, tienes un estado educador y al final está la pobre escuelita. Entonces, eso hace una diferencia muy grande en términos de la participación. Por ejemplo, en los países, en los Estados Unidos, que es uno de los ejemplos en términos de organización totalmente descentralizada, una descentralización incluso a nivel de condado. Entonces tienen unos consejos escolares muy fuertes en donde la participación de los padres es muy importante. Y ahí es donde se deciden muchas cosas para un conjunto amplio de escuelas, los famosos distritos escolares en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí habría que mirar un poco otras experiencias, habría que entender nuestra experiencia. Entonces, si tú quieres abrir la escuela o los centros escolares a una mayor participación de los padres de familia, bueno, pues sí tizar por aproximaciones sucesivas, teniendo un proyecto claro. Margarita, el blanco. Margarita, si tuvieras que sugerir un conjunto de políticas públicas que acompañen la formación de supervisores de calidad, ¿cuáles serían esas ideas? Fuerza. Una nueva encomienda, o sea, que la encomienda esté muy clara, y esto pues implica o sea, yo diría, es una nueva encomienda y nuevas herramientas de trabajo, ¿no? O sea, sí necesitas profesionalizar el ejercicio de la supervisión, ¿no? Y para esto los supervisores necesitan herramientas distintas para mirar a las escuelas, para hacer diagnósticos de sus escuelas y poder identificar sus dificultades. Desafortunadamente me encantaría decirte 1, 2 en este momento. Yo creo que tendríamos, o sea, que ser un supervisor en el sistema fuera una distinción muy importante, una distinción profesional importante, un reconocimiento a la labor educativa de los profesionales de la educación, que no todos tienen vocación para ser supervisores tampoco. Entonces, porque implica trabajar con los pares, implica trabajar con tus pares, aunque te conviertas en una autoridad. Entonces, yo diría que nuevos contenidos y nuevas formas de trabajo para la supervisión escolar. Ese sería un elemento. Margarita. También una organización distinta y nuevos mecanismos de acceso, permanencia, etcétera, en la función. Margarita, en toda América Latina y en el mundo, en la última década y fundamentalmente en los últimos 2 años, se abrió un debate sobre el tema de la calidad educativa. Desde tu perspectiva, ¿qué es calidad educativa?
Pues aquí nos podemos estar horas, pero la calidad de la educación desde una perspectiva conceptual, pues es un concepto, multidimensional. Entonces, para poder atrapar la calidad de la educación, por decirlo de alguna manera, habría que trabajar ese concepto multidimensional. Tú puedes encontrar documentos de la UNESCO. A mí me gusta mucho un documento de UNESCO que se llama El derecho a una educación de calidad para todos. Entonces, lo que hace ese documento es recuperar las discusiones teóricas y metodológicas sobre el concepto de calidad. Entonces, la calidad está vinculada con la pertinencia. Con la pertinencia de los servicios educativos, con la pertinencia de las dimensiones es la relevancia. Si ponemos estos dos conceptos con relación a los aprendizajes, buscamos que los aprendizajes sean pertinentes a las necesidades de los sujetos, a la vez que sean relevantes a las necesidades sociales. También hablamos de la equidad, o sea, un sistema educativo es de calidad si es capaz de distribuir de manera equitativa las oportunidades educativas, los beneficios de la educación, el acceso a la escuela, la permanencia en ella, los aprendizajes y que cada chico concluya sus estudios cuando los tiene que concluir, ¿no? Pertinencia, relevancia, equidad. También dos dimensiones más operativas son la eficiencia y la eficacia. La eficiencia tiene que ver con el uso de recursos. Y no me refiero al dinero, recursos humanos, el recurso de tiempo. En los sistemas educativos perdemos tiempo de una manera con singular alegría. Y desafortunadamente tiempo que ya sucedió no se recupera. O sea, el tiempo es un recurso no renovable. Y eso es no lo captamos porque también es una paradoja. Finalmente podemos ser dueños del tiempo porque te organizas, lo distribuyes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la eficiencia. También tiene que ver con el factor humano, también tiene que ver con los recursos materiales, también tiene que ver con los recursos financieros. Y la eficacia que está ligada al logro de los propósitos, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de un sistema educativo? Entonces, estos 5 elementos, bueno, ya hay quienes añaden otros, hay quienes hablan del impacto, en fin. Pero me parece que estos 5 son los más relevantes: pertinencia, relevancia, eficiencia, eficacia y equidad. Porque la equidad es un criterio que atraviesa, según yo, todas las dimensiones. O sea, tú no puedes tener un currículo pertinente para unos y no pertinente para otros. ¿Verdad? O sea, yo creo que los sistemas educativos nos tenemos que proponer conducir a todos niños, adolescentes y jóvenes al máximo de sus potencialidades y de sus posibilidades. Y eso implica que los sistemas educativos pensemos en una oferta que tenga estas características. Si por eso el trabajo de los supervisores puede ser un trabajo tan interesante, un trabajo vital y esencial para los sistemas educativos. Si ellos y ellas que ejerzan esta función están con este pensamiento. Margarita, para ir cerrando este contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, profesoras venezolanos que están en sus aulas discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en la transformación de nuestros sistemas educativos. Bueno, yo acepté esta entrevista, maestro, porque yo conozco algo de tu país de hace muchos años. Entonces, Venezuela, bueno, quizás como todos nuestros países, pero en Venezuela
destacó de manera muy importante su sistema educativo hace muchos años, pero muchos. Quizás los maestros más antiguos lo recuerdan muy bien y a lo mejor lo tienen guardado en su corazón y no se lo han transmitido a los jóvenes. O sea, el sistema educativo venezolano fue de los sistemas educativos de más alta calidad en América Latina. Y bueno, pues luego ocurre, la vida humana no es de una vez y para siempre, ¿verdad? O sea, es dinámica y bueno, se va desarrollando de muy diversas maneras. Entonces, por un lado, me parece que los maestros y maestras, directores, directoras, supervisores, en el caso de la educación básica, que tienen más tiempo en el sistema educativo, pues yo les diría que pudieran compartir las experiencias exitosas que tuvieron y que ellos mismos realizaron hace tiempo, ¿no? Y en el caso de los maestros jóvenes, pues que yo estoy convencida que los jóvenes tienen una mirada distinta a la nuestra y que me gustaría también escucharlos y así como los jóvenes tendrán que escuchar la experiencia de sus mayores, los mayores tendrán que escuchar las inquietudes y las perspectivas de los jóvenes. Ahí hay por dividirlos, ¿no? En ambas experiencias hay pozos de sabiduría y de inquietudes, de anhelos, para que lo que hacemos en el salón de clases, en el aula de clases cada día, tenga sentido para el docente, tenga sentido para el maestro y la maestra, pero también tenga sentido para los alumnos a quienes nos debemos. Y que, bueno, yo soy una convencida, me voy a ir con este convencimiento, no sé si lo voy a haber hecho en realidad, eso es otra cosa, de que de verdad la educación puede mover, es un factor fundamental para mover a nuestras sociedades, pero sí necesitamos sentarnos a pensar muy bien cómo queremos lograrlo. Y bueno, si me lo permites, por algo, una conversación de hace unos días con unos amigos, el tema de los medios de comunicación y particularmente la televisión, que tiene una penetración muy importante, pues yo creo que sí tendríamos que reflexionar y también que diseñar políticas muy claras, porque la televisión de verdad realiza una función educativa que puede ser en una dirección correcta o no correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que los docentes, que los maestros que están ahí, tienen mucho que enseñarnos. También hay que hacerles las preguntas correctas, ¿verdad? Pero hay que escuchar sus planteamientos también. Conversamos y hoy. Bueno, pues, no. Pues que les mando un saludo a todos y que me da mucha alegría poder conversar, aunque no sea en persona, conversar con todos ustedes. Conversamos hoy desde México con Margarita Zorrilla Fierro. Gracias, Margarita, por compartir tu perspectiva sobre el tema de la supervisión en esta consulta internacional por la calidad educativa. Las personas que estemos implicadas en los procesos de transformación, podamos conseguir una visión compartida en algún aspecto, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos compartir todos con relación a la necesidad de las reformas educativas? A mí me parece que lo que podemos compartir todos es que nuestros niños, adolescentes y jóvenes son la razón de ser de cualquier reforma educativa. Lo que hagamos es para que ellos tengan mejores oportunidades. La evaluación de la educación de INE. Es integrante de la Junta del Gobierno del INE a partir del 30 de abril del 2013, además de ser docente e investigadora de la Universidad Aguascalientes de México. Bienvenida, Margarita, a este contacto internacional. Bueno, gracias. Nada más aclaro que fui directora de desarrollo educativo, fui directora general. Ahora mi cargo es
consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Perfecto, Margarita. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tú has trabajado fuertemente el tema de la supervisión educativa. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde México con Margarita María Zorrilla Fierro. Margarita es directora de Desarrollo Educativo en el Instituto de Educación de Aguascalientes, además de ser directora general del Instituto Nacional para el tema de la transformación del sistema educativo en general. Y cuando analizas las reformas educativas, trabajas varias dimensiones para poder entender el proceso de reforma educativa. Nos hablas de la dimensión técnico-profesional, de la dimensión política, de la dimensión científica, de la dimensión de práctica educativa y de la dimensión pedagógica. Es decir, nos hablas de transformar desde la referencia teórica. En ese sentido, ¿cuál para ti son los mayores retos de la transformación de los sistemas educativos hoy? Las personas. O sea, el mayor desafío es que los planes de desarrollo, mejores oportunidades de aprendizaje. A mí me parece que ese es el centro y creo que en ese punto con cierta facilidad nos podemos poner de acuerdo. Pero el mayor desafío es eso. Ahora, ¿qué significa el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué significa en términos psicológicos, en términos socioculturales, en términos pedagógicos? Bueno, pues eso ahí ya podemos entrar en diferencias, pero me parece que siempre podremos encontrar denominadores comunes si nuestra principal preocupación